Para quien no lo sepa, la cultura de la pureza no es más que el patriarcado pasado por el tamiz del fundamentalismo evangélico de finales del siglo XX y principios del XXI. Puede que haya gente que quiera buscar verdades universales en sus enseñanzas, pero la realidad es que el único fruto que ha causado ha sido un aumento de los problemas de las mujeres que crecieron bajo su yugo desigual. No hay nada puro, ni santo, ni virginal en obligar a las mujeres a una anulación completa de ellas mismas como personas. Escuchad la conversación que tengo hoy con la maravillosa Silvia Pérez, sexóloga, terapeuta y superviviente de la cultura de la pureza. Yo soy Noa Alarcón y esto es Los Teólogos. Y yo ni maquillarme ni nada, además esta cámara me saca todas las cosas de la edad esta, que estoy ya acercándome a los 40 y ya me salen todas las ¿Cuántos años arrugas. tienes tú? 39 he cumplido ahora. Ah, igual que yo, o sea, yo los cumplo en julio, somos del 83. Ay, Sí. mira, pero es que guapas estamos. Estamos Ostras. maravillosas. Yo digo que qué bien me sienta a mí acercarme a los 40 porque no he llegado antes ¿Verdad? aquí. O sea, estoy No, y además maravillosa. yo, fíjate, yo escuchaba, todo esto puede salir porque es interesantísimo. Sí. Yo escuchaba cuando, hace tiempo, claro, hace años escuchaba a las mujeres de 40. Cuando llegas a los 40, genial, porque te da todo igual, porque, tía, y estoy notando el superpoder. Sí. Yo es que siempre Sí, he es como, es escuchado, verdad, yo me es siento verdad. súper O sea, poderosa. O sea, es como sí, una sí, cosa. sí, sí. Pues tía, son los 40. Pero yo siempre he escuchado a la gente decir que las mujeres a partir de los 35 ya no valen nada. O sea, Ay, ese era el no, pensamiento que había. porque escuchabas hombres, yo escuchaba mujeres. Debe ser Por eso, sí. Muy buenas a todos, estoy aquí con Silvia Pérez y vamos a hablar de un tema que, bueno, ya lo habéis visto en el título y nada más poner el cartelito, ya hemos empezado así como de aviso y bueno, vamos a hablar de esto. Ya ha empezado a haber un montón de gente y de respuestas, así que bueno, vamos a ver qué tal hoy. Pero Silvia y yo tenemos muchas ganas de hablar de esto y vamos a hablar de la cultura de la pureza, que quienes vengan de contexto religioso, evangélico, sabrán de lo que estamos hablando, pero es posible que les pase como a nosotras, que hasta hace muy poco no nos hemos dado cuenta de que es una forma de abuso sexual. Entonces, ¿quién mejor que Silvia Pérez, la maravillosa Silvia Pérez, para comentar todo esto? ¿Qué tal, Silvia? Hola. Hola, pues feliz de que me metas en estos líos. Sí, vamos venga, por un berenjenal, abrir un Exacto, melón. Vamos a abrir un total, melón. total. Es como, oye Silvia, ¿te apuntas en berenjena? Yo, venga, vale. Lo que haga falta. Pero es muy bestia porque la verdad es que yo he hablado contigo, eso no lo sabe la gente, pero yo he hablado contigo en privado mucho de este tema últimamente Sí, porque sí. estoy como súper obsesionada porque hay muchísima gente hablando de esto. Entonces, cuanto Ujú. más hablas de esto, más te das cuenta de que más necesitas hablar de esto y estoy como, a ver si va a ser mi obsesión o de verdad es un tema del que tenemos que hablar, porque claro, yo también soy de... Luego Pero te no, doy no, una sesión, si quieres. sí. No, no, realmente es importante, realmente es importante. Lo que estabas comentando, yo he colgado el cartel y ya muchísima gente en plan, ¿dónde lo puedo escuchar? Quiero escucharlo, ¿cuándo? ¿Dónde? O sea, Sí. como esto es algo que no se habla porque forma parte no sé, del pacto tácito de esto no lo vamos a tocar. No tenemos respuestas, no, sabemos que todo mal, pero no vamos a tocar este tema, Claro. ¿no? Claro, primero es un tema religioso y segundo es un tema femenino, así que doble tabú. Exacto. Ese es el tema. Bueno, Silvia, hay que presentarte porque Venga. nos conocemos desde hace mucho, pero habrá gente que no sé, o no sabrá quién eres tú, o no sabrá quién soy yo, eso no lo sé, pero bueno. Pero bueno, Qué raro, cuéntame. porque yo voy por la calle y me conoce todo el mundo. No, A mí me pasa igual. no, lo más probable es que no me conozcan. Ya, sí, ya, yo estoy, sí. Bueno, cuéntame, Silvia, ¿a qué te dedicas? Pues soy sexóloga. Muy Soy bien. educadora social también, pero bueno, soy principalmente sexóloga. Tengo mi consulta online para pacientes para tratar temas de pareja y sexualidad. Y luego también tengo, pues a partir de ahí ya todos los formatos, pues un cuentecito infantil, un monólogo de humor, talleres educativos de diferentes temas, pero bueno, todo, o sea, la base de todo es la educación sexual. Es que mola mucho, sobre todo lo de los monólogos, que lo estás petando bastante. Bueno, ahí parece que va Es que subiendo la claro, cosa. es súper original y claro, tienes la oportunidad de ir a escuchar el monólogo de la sexóloga, ¿cómo no vas a ir? O sea, es que lo veo súper lógico. Pero bueno, ay,
A ver, la idea de hablar de este tema fue de un comentario que tuvimos en una charla interna, Silvia y yo, creo que con otra gente también, con otras amigas que somos así como muy de salir a quemar contenedores y esas cosas, y nos juntamos a hablar. Y salí, o sea, Por no no sé, quemar. sí, pero somos señoras, señoras, en plan las chicas de oro, yo a veces lo visualizo así. Me encanta. Sí, es un poco así. Y claro, el tema fue que de una cosa a otra y de repente nos dimos cuenta, y digo, esto hay que preguntárselo a Silvia. Y le dijimos, oye, hay gente que está diciendo que no sabe distinguir en un paciente, no sé, no me acuerdo cuál era el contexto, pero que si no conocías el contexto de la persona, como terapeuta podías confundir el que esa persona hubiera crecido en la cultura de la pureza con que hubiera sufrido abusos sexuales, porque las Ujú, víctimas tienen síntomas muy parecidos. Y claro. claro, yo me puse a investigar, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más fuerte es el tema de la cultura de la pureza. Luego explicamos un poco qué es todo esto, pero si sabéis, o sea, si lo sabéis, lo sabéis. Es como quien entiende, entiende. Si no, luego lo explicamos un poco. Y entonces nos hemos empezado a dar cuenta de que hay muchos terapeutas especializados en este tema. Yo estoy empezando a conocer ya varios grupos de apoyo y un montón de cosas. Entonces es como, ostras, ¿qué ha pasado, no? Con esto. ¿Cómo lo Sí. ves tú? Sí, sí, totalmente. Es que esto fue una reflexión que sí, hablando te lo comenté, que es como, claro, si, yo porque sé de dónde viene esta persona, si no, pensaría que me falta información, porque no le ha pasado lo que se tipifica como un abuso sexual, Mm, ¿no? No no le han tocado, no la han agredido sexualmente, ni verbalmente, ni siquiera ni nada, pero sin embargo la vivencia es exactamente la misma. Claro, yo voy un pasito más allá, que es lo que muy acertadamente has puesto en el título, es que es abuso sexual la cultura de la pureza. claro, sí, Por sí. eso tiene los mismos síntomas, porque al final lo es. Lo Claro, que ¿cuáles pasa es que son? Sí, sí. O sea, dime. así para resumir rápido, por si alguien está perdido, los síntomas así más básicos, más claros de un abuso sexual, sea del de la cultura de la pureza o el otro, ¿dónde coinciden? O sea, a ver, puede darte por una hipersexualización o por todo lo contrario. En este caso, las semejanzas que más veo es por todo lo contrario, ¿no? Mm, Por esa falta de deseo, esa inhibición, ese sentimiento de culpa cada vez que sientes placer, no poder sentir placer directamente, ¿no? Como todo, como inhibo toda la parte que tiene que ver con el deseo sexual y si no está toda inhibida, la poca que siento culpa. Pero culpa en plan ya mm. hablando del contexto cristiano, haciendo las cosas como Dios manda. Sí, sí, Estoy sí. poniendo comillas, pero me estáis viendo, ¿no? Quiero decir, ya mujeres casadas Mm, que han llegado vírgenes, vuelvo a poner las comillas porque ahora sí. hablaremos del concepto de virginidad, pero para que nos entendamos así entre nos, Mm, que han llegado vírgenes al matrimonio y que ahora a la hora de tener relaciones sexuales con sus maridos heterosexuales, o sea, todo dentro de check, 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 ¿vale? mm, Que en principio es como, pues ya está, ¿no? Esto es lo que tiene que ser, ¿qué pasa? Sienten una culpa tremenda. mm. Sí, como una sensación extraña de algo estoy haciendo mal, o aunque yo sepa que no estoy haciendo nada mal, pero lo hago por mi marido. No me pone, o sea, a mí no es una cosa, una frase se repite muchísimo, yo podría vivir sin sexo. Mm. Ah, no. Claro, esto quizás si nos está escuchando gente que no pertenece al mundillo cristiano, pensará, bueno, muchísimas mujeres, ¿no? Porque Sí, cierto es que muchísimas mujeres. Pero claro, al final nuestra cultura judío-cristiana. O sea, sí. al final, porque hay más mujeres con falta de deseo que hombres, pues es que es obvio, ¿no? Es por un sesgo de género, no de sexo. Esto es Mm, importante aclararlo. Entonces, claro, como incluso he visto también miedo a las relaciones sexuales, mm. miedo, ¿eh? O sea, porque ahora te he hablado de la gente casada, pero se me está viniendo a la mente. Yo soy muy dispersa hablando, ¿vale? Yo tengo que Sí, soltarme. no, pues entre tú y yo vamos a hacer aquí, Total, vamos a intentarlo. vaya Ya dos, está, vaya dos. sí. Pero que se me estaba viniendo a la memoria pacientes no casadas que miedo al sexo. Ah, es que no, ya no sé si soy asexual, porque es que no.
me visualizo como en una relación romántica, pero yo no soy capaz de visualizarme más allá, o sea, de excitarme o de los cuerpos moviendo, o sea, es como, Sí, ¿qué es sí. eso, no? O de ver un Em, beso en la televisión y bloquearte. Como, claro, y como, ¿qué me está pasando, no? ¿Qué está Mm, pasando? De repente, cuando salen cosas o me cuentan cosas, yo siento en mi cuerpo cosas malas. En lugar de sentir, uy, estoy viendo algo y se me está despertando algo bueno, ¿no? mm, No, no, todo lo contrario. Se me está despertando como algo de, uff, no, esto no va conmigo. mm. Algo pasa aquí, ¿no? Incluso tuve una paciente y luego me he dado cuenta que esto es más repetido de contexto de iglesia, de creer que estás embarazada sin haber tenido relaciones sexuales. Que Mm. esto la gente que lo pueda escuchar dirá, joder, pero eso ya es la locura, ¿no? No, o sea, esa persona sabe perfectamente que no, o sea, no se le ha ido la cabeza, no, Sí. sabe perfectamente que es una locura, pero tiene la sensación de que podría estar embarazada, como nos puede pasar con otra cosa que sabemos que es irracional. Yo sé que no va a pasar, pero tengo miedo de que no sé Sí, qué. de que abras la ventana y te resfríes. Por ejemplo. Sí, Un sí, saludo a mi sí. hermana Sara, ella entenderá este comentario. No, pero oye, hablando con unas y con otras, te das cuenta de que la irracionalidad de no he tenido relaciones sexuales, pero creo que estoy embarazada, en adolescentes que han vivido dentro de la cultura de la pureza es súper común. Súper común. En la O sea, cultura de es la pureza fuerte decirlo religiosa. así, Sí, pero sí. Y claro, esa culpa te lleva, a veces es una culpa que paralizante solo en el aspecto sexual, que ya me parece gravísimo, sí, pero otras veces es paralizante, vamos, desadaptativa completamente en tu vida. mm, O sí. sea, por ejemplo, frases de yo sé que no puedo aprobar el carnet de conducir y que lo estoy suspendiendo tantas veces porque me he estado metiendo mano con mi novio. O Mm, sea, una asociación brutal a o no apruebo no sé qué examen o no consigo este trabajo o no consigo trabajo porque estoy pecando. Y ujú. estar pecando es eso, Sí, sí, o la sí. masturbación, todo lo que tenga que ver con sexo, ya no Sí, solo entre dos sí. personas, sino con todo lo que tenga que ver con sexo que no esté sometido, querida amiga, aquí está el asunto, te van a hacer creer que hay algo mal. Ujú. Entonces, claro, si nos están escuchando, o sea, de verdad súper agradecida, Noa, porque yo no me atrevo a hablar de estas cosas. Yo te lo dije esto, como Noa es mi amiga, pues Sí. hablamos de estas cosas, nos contamos los miedos. Yo no me atrevo a hablar de esto en mis redes así, abiertamente. Mm, Entonces, te es un agradezco un tema montón, complicado. sí, porque es como, Pues venga, pues ya te llevo yo y lo hablamos juntos. Pues sí, yo agradezco mucho poder hablar contigo porque muchas conversaciones contigo a mí también me han ayudado a entender el panorama, porque claro, yo me enfrento a esto desde también el discurso, o sea, la difusión teológica, por así decirlo, Exacto, y te exacto. enfrentas y te encuentras todo el rato con eso, ¿no? Con que hay temas que no se pueden hablar, y temas que son problemas, que son realmente problemas. Sí, Eso decías, casos de que fuera de entorno de iglesia te encuentras con mujeres que nunca jamás hubieran pensado eso, aunque sí hay cierta cultura de la pureza en la sociedad en general, pero como sí, que claro. la cultura de la Mm, pureza religiosa, sobre todo si vienes de entorno evangélico, también sucede en algunos grupos católicos muy cerrados, ¿vale? También lo he visto en grupos sí, católicos sí, muy sí, cerrados. sí, Pero claro, nuestro contexto es evangélico protestante, pues vamos a hablar de esto porque es de donde sí. nos conocemos Es mucho. lo que conocemos al final, claro. Pero sí, muchas de esas cosas, el sentirte culpable, el que te has estado, a lo mejor no te has llegado a acostar con tu novio, pero sí ya has estado metiéndote mano con él y Mm, llegar a una reunión de iglesia y decir es que todo el mundo me está mirando porque se están dando cuenta. claro, sí. Y empezar a sentir una fobia social brutal, esas historias Sí. también las he escuchado, ¿no? Sí, Que son es muy el comunes. tabú del sexo y los mitos del sexo versión cristiana. Sí. En plan, como cuando se decía aquello de cuando tienes sexo se te ensanchan las caderas, ¿no? O yo una vez, una vez escuché a una señora, mi sobrina tiene las tetas, las tenía muy bonitas, pero se las han tocado tanto que ya se le han caído. Y dije, "Ah, mira, pues tú fíjate, te tienen que tocar". Pero claro, todos estos mensajes Sí, eh, se lanzan, se lanzan. claro, Claro, versión iglesia es esto, o sea, al final
el es lo no, mismo. no disfrutes de tu sexualidad, coma mujer, es el mensaje, Mm, solo que aquí encima le ponemos que es Dios el que te lo está diciendo claro. y que es lo más pecado que puedes hacer, porque mira, en nuestra cultura, en la cultura de iglesia, tú puedes, porque en nuestra cultura general a lo mejor Mm, no, pero en la cultura de iglesia, tú puedes subirte a un púlpito a confesar algo que has hecho muy malo, pero que mm, te has arrepentido, que la gente, o sea, tú subes a decir, era drogodependiente y maté a un hombre y estuve en la cárcel y violé a 7 mujeres y no sé qué, no sé cuánto, pero estoy arrepentido y bien. mm. Yo recuerdo una escena de mi yo adolescente, que yo ahora lo pienso y digo, bueno, cuando una mujer, la líder de alabanza, una de las líderes de alabanza, se quedó embarazada, que parecía que se había quedado embarazada ella sola, que este es otro tema. Ese es otro tema, sí, ese es otro Otro tema. tema. Cuando subió a contarlo, yo recuerdo de qué ha pasado. O sea, no sabes cómo subió, ¿no? Digo, ha matado a alguien. O sea, ahora va a hacer así, se va a quitar una careta y se va a liar a dispararnos aquí a todos o algo. ¿Cómo lo contó? O sea, es que se me ha quedado grabado. Mm, Como si hubiera hecho, llegó a decir que lo que tenía en su vientre era el fruto del pecado, pero que Dios lo iba a, como a redimir, ¿no? sí. Pero de verdad como si hubiera hecho. Entonces, claro, eso, eh, todas las personas que estábamos ahí, porque además nos llamaron como esto que lo escuchen los adolescentes para que Para que vean aprendan. las cosas. Claro, tú imagínate eso, ¿no? Mm. Yo Imagínate. conozco, claro, es que ha habido muchos hijos en entorno evangélico, en entorno de iglesia, ha habido muchos hijos fruto de relaciones fuera del matrimonio, que luego se han casado Claro. los padres o lo que sea y ya está. Pero esos hijos siempre suelen tener, sobre todo las mujeres, que son Mm, fruto de una relación fuera del matrimonio, siempre tienen como un estatus mm. inferior dentro de la iglesia. Luego tú como hijo sufres también el doble estigma de ya, pero es que tú eres fruto del pecado. Tu hermano que ya estaba dentro Igual. de la Mm. boda, o sea, después de la boda no, pero tú sí. Y también son gente que luego tiene sus problemitas. ¿Y No, cuántas mujeres, y algunos hombres también, se han casado solo por ese motivo, porque hay un embarazo, y continúan adelante con la relación porque ya con la que he liado, ¿no? ¿Cómo mm. me voy a ir yo de este matrimonio? Ese es otro tema. Voy a explicar brevemente qué es la cultura de la pureza, un poquito de la historia, solo Venga, para ponernos en contexto, ¿vale? Porque perfecto. si no, aquí nos ponemos a hablar y en fin. Pero bueno, si hay alguien que no lo sabe, sobre todo las mujeres, bueno, a los hombres también les ha pasado, pero las mujeres que Sí. nos criamos en la iglesia entre los años, éramos adolescentes, años 90, 2000, fue como la época súper fuerte de la cultura de la pureza. De donde provienes de Estados Unidos. A ver, patriarcado siempre ha habido en todas partes, que esa es la idea, Ujú. y esta no es más que una forma de insistir en ciertas premisas de ese patriarcado que somete a las mujeres, que las domina, que las controla, porque en el fondo, yo te lo he escuchado decir muchas veces, controlar la sexualidad de una persona es controlar a la persona. Tal cual. Entonces es una manera de controlar a las mujeres. Y todo esto salió del movimiento, o sea, en Estados Unidos empezó más o menos a hacerse como una entidad en sí misma en los años 80, por la cuestión cultural de, en los años 60, contra la guerra de Vietnam, el labor libre, el movimiento hippie, todo esto, pues eso se llamó la contracultura en Estados Unidos, pero hubo una contracultura dentro de lo que era el evangelicalismo estadounidense, que era precisamente pues irse a la parte conservadora contraria y hacer fuerza desde ahí, ¿no? Como dos personas tirando desde una cuerda. Entonces, más que un movimiento teológico, en principio era un movimiento político. Era como estaban surgiendo muchos movimientos feministas, y se estaban haciendo muchas reivindicaciones de igualdad, pues ellos lo que hicieron fue redefinir la masculinidad y la feminidad, escogiendo los pasajes bíblicos que a ellos les convenían, porque luego esto es otro tema, pero en realidad no estaban justificando una familia bíblica, no existe el modelo de familia bíblica, existe el modelo de familia occidental, Hombre, que si te coges la blanco, Biblia, pues tú fíjate los modelos de familia que en hay. fin.
Eso para otro día. Pero bueno, que esto se sabe, ¿no? O sea, todo lo que sea antidiverso, que aunque esa palabra no existe, me la he inventado yo y existe. O sea, Ay, lo que pero me es ha encantado cuando me lo has mandado. Digo, maravilloso. Por favor, vamos a hacer otro de antidiverso. antidiversidad, o sea, quiere decir que no existe la Diversidad. diversidad, sino que todo tiene que ser muy homogéneo, ¿no? Mm. Eh, Entonces, dentro de esta cultura, o sea, se acaban poniendo justificaciones teológicas, que luego esas son las cosas que llegan a los que están dentro de la cultura cristiana, evangélica, pero no es una cuestión que surge de la teología. Nadie ha dicho, oye, estoy leyendo la Biblia y me estoy dando cuenta de que esto tenemos que leerlo bien. No, hay un problema social, entonces mi reacción es irme al extremo más conservador y hacer fuerza desde ahí. Entonces, como la contracultura de los años 60 contra la guerra de Vietnam y todo esto era muy antibélica, pues entonces ellos lo que hacen es identificar lo masculino con lo militar, con lo bélico, ¿no? Entonces Jesús es un macho, entonces Jesús es Claro. hay ahora varios libros que están, bueno, éxito de venta. En los últimos 2, 3 años, sobre todo era Trump, que se ha visto ahí como esto tomaba fuerza, este movimiento. Hay mucha gente que está intentando buscar soluciones, están escribiendo muchos libros de historia súper interesantes. Luego os dejo por ahí enlaces por abajo y eso. Pero bueno, el caso es que si el hombre es el macho, el soldado, pues lo femenino se identifica con lo opuesto, Lo ¿no? opuesto, claro, La claro, mujer es claro. inocente, sumisa, aniñada y sobre todo virginal. Entonces, el problema es que la santidad del hombre se mide ante Dios, pues en los parámetros bíblicos acostumbrados, pues si es una persona decente, no roba, no, no va matando gente, bueno, excepto si eres un soldado, obviamente, Recicla, estas cosas. esta cosa, pero la espiritualidad y la santidad femenina se identifica exclusivamente con lo sexual. Entonces, cuanto más virginal, más inocente seas, más aniñada, más santa eres delante de Dios. Entonces ahí es de donde surge este problema. En los años 90, en los 2000, se pusieron muy de moda lo de las ceremonias de castidad a los 15 años, que sube a... Esto, ha habido gente que me lo ha contado de Estados Unidos, también gente en Latinoamérica, no sé si en España se ha llegado a hacer, no me extrañaría nada, pero se hace. Lo de los anillos de castidad, que era súper común, que creo que Britney Spears llevaba uno o algo así, me pareció escuchar. Sí, y Y no sé quién más, ay, ¿no? el otro cantante este, Sí, gente de esta, Dios mío, de de mi Estados vida. Unidos, pop, Bueno, sí, que sí. se ponían el anillo y decían, no, yo me comprometo delante de Dios a llegar virgen al matrimonio y tal, que luego no sé si eso se va a cumplir alguna vez. Pero bueno. Entonces, no Justin Bieber. solamente, Que sí, entre ah, Justin Justin Bieber. Bieber. No es solamente el tema, uy, es que de verdad, es que de verdad. El problema de todo esto es la hipocresía de fondo, porque no solamente el, bueno, pues hay que llegar virgen al matrimonio, sino es una forma de entender lo que tú debes someter tu personal, los rasgos de tu personalidad, de tu característica, y sobre todo yo lo que más estamos viendo ya cuando estas personas que sufrimos esto en la adolescencia estamos llegando a la edad adulta, que tú eso ahí es donde trabajas, ese es tu trabajo básicamente, el darte cuenta de los traumas que te genera, porque es un abuso sexual. Alguien que se ha dedicado durante toda tu adolescencia a decirte que si tú como mujer sientes cualquier clase de deseo sexual, estás pecando contra Dios. O sea, si tú no sometes y cortas cualquier expresión de deseo, de placer, ahí es donde, luego he puesto yo ahí en la escaleta que te pasé, imagínense esa noche de bodas, ahí en mayúsculas. Bueno, tú sabes, claro, como yo trabajo temas sexuales concretamente, pues una de las preguntas es, cuéntame cómo fue tu primer encuentro sexual. Sí. Claro, cuando es gente cristiana que ha llegado virgen, que insisto, luego hablamos de la virginidad, que es Sí. súper importante, pero para que nos entendamos, ha llegado virgen al matrimonio, yo pregunto cómo fue la noche de bodas. Te prometo, Noa, te prometo que la respuesta el 90% de las veces es horrible. De verdad, ¿eh? O sea, horrible. Y es como, wow, claro, ¿qué tenemos asociado, no? O sea, imagínate que el 90% de las veces que yo pregunto a la gente que se ha casado cómo fue el menú de bodas, me dice que horrible. Pues alguna anécdota hay, ¿sabes? De, bueno, pues no veas la que me liaron, ¿sabes? Pero no, no es lo que se comenta. Pues horrible, ¿no? Pues el mío peor, ¿sabes? Pues no. Sí, no es lo normal, no, no debería Claro, serlo.
Claro, y esto se ha normalizado. Yo creo que es como, obviamente salvando las distancias y no estoy comparando a nivel de material lo que voy a decir, sino a nivel simbólico, ¿vale? Es una ablación de clítoris Mm. en nuestra cultura. Simbólica, sí. Simbólica, exacto. Por eso digo que no quiero yo que nadie me Psicológica, por malinterprete. así decirlo. Claro, es como el maltrato físico, el maltrato psicológico. Hoy, el otro día escuché bueno, da igual, una conversación, vamos a dejarlo ahí. Pregunta, no, pues su novio la maltrató. Respuesta, pero físicamente. No, no, físicamente no. Ah, vale, vale. Ujú, Fíjate, sí, ¿no? En plan, me había preocupado. sí, ¿Sabes? Pues esto es un poco, salvando las distancias, un poco eso, ¿no? sí. Como, claro, la diferencia bueno, las diferencias son muchas, yo digo, cuidado que sé de lo que estoy Mm, hablando, que he trabajado con el tema de la ablación de clítoris, pero me refiero para que la gente se dé cuenta de la importancia, ¿no? mm, Hay que hacer todo un trabajo de reconquistar, yo se lo explico así a mis pacientes, ¿no? Vamos a hacer un trabajo de reconquistar tu sexualidad, mm. porque es tierra tuya, entonces vamos a hacer un trabajo de reconquistar todo eso que te han quitado, o sea, que nos han quitado todas las mujeres y siempre lo digo, la que más, la que menos, nos han robado una parte, eso es lo que nos lo trabajamos. Sí. O sea, ahí hemos estado todas en mayor o menor medida porque luego pues cada caso es un mundo, ¿no? Pero es una ablación de tu sexualidad. O sea, es Sí, es como, muy ¿no? bestia. Es que ahora me estoy acordando de que, claro, aquí en España esto nos llegó porque justo en los años 90 empezó todo o sea, a nivel religioso, se empezaron a traducir muchos de los libros de que venían de Estados Unidos y los que se traducían eran los que tenían más dinero, las editoriales de Estados Unidos que tenían más dinero para traducir y distribuir sus libros al Claro. español, eran las conservadoras, que eran las que defendían ese tipo de pensamiento. Entonces, las iglesias evangélicas se empezaron a llenar de estos libros que te hablaban de la pureza y de la santidad y de la sexualidad y del problema que era la sexualidad. O sea, todo lo que tiene que ver con el sexo era un problema, tanto Ujú. para hombres como para mujeres. O sea, era un problema todo. Y no había ninguna otra versión posible. O sea, yo no recuerdo nada de eso. Pero dentro de lo que cabe, aquí en España teníamos la ventaja de que nosotras sobre todo mujeres, estamos hablando hoy para mujeres, otro día hablamos de cómo ha afectado esto a los hombres, pero yo hablo hoy de las mujeres. No, y porque es lo más mayoritario que a también he Sí, tenido hombres en consulta con este tema, ¿eh? sí, Lo a que ellos pasa les es que, afecta de bueno, otro modo y es importante exacto. hablarlo. O sea, Sistemáticamente nos machacan más a nosotras, o sea, que sí, es sí, así. sí. Pero claro, nosotras luego, pues, o sea, aquí en España teníamos la obligación de ir al instituto y ya te relacionabas con gente de fuera del entorno religioso, donde la sexualidad, pues, también tenía todos los problemas que ha tenido siempre, pero se veía desde otro punto de vista, ¿no? Al menos no había esa supresión Ujú. constante de la sexualidad. Pero de Estados Unidos, de donde vienen este tipo de culturas, esta cultura, se solía, donde más solía crecer era en entornos del homeschooling, de las escuelas en casa, donde las niñas, las adolescentes nunca se relacionaban con gente de fuera de su entorno. O sea, yo iba al instituto, yo cualquiera, y te pasaban revistas de chicos, Sí, de las te revistas llegaba información adolescentes. de alguna manera, De ¿no? alguna manera tú tenías otra información en otro contexto, a lo mejor, ¿no? Pero eh, aún así, aunque tú supieras que eso estaba mal, entre comillas, pero quieras que no estabas, pero es que hay entornos en el que la gente que realmente No tiene ahora un existe. problema y que está realmente, sobre todo de Estados Unidos, que no se relacionaban con nadie más. Y claro, en esos entornos, en la forma más extrema de cultura de la pureza es, por ejemplo, tú no puedes besar, son frases que he escuchado, ¿eh? No hagas con tu novio lo que no te atreverías a hacer delante de tus padres. Y te quedas como diciendo, "Oh, vale, muy bien, todo, tiene mucho sentido eso. O cosas como lo de el primer beso que se debe dar la pareja es ni siquiera de la boda, claro, no Madre trabaja a mía. partir de ahí, una relación. Mm. ¿Sabes? Entonces, no sé qué te estaba contando. Quiero decir que, que es algo muy tóxico que los que venimos de entorno religioso y sobre todo de esta época lo tenemos muy interiorizado. Tengo la sensación de que ahora está un pelín más suavizado, pero sigue estando ahí. ¿Eh? Yo creo que hay de todo en la vida del Sí. Señor. Que fíjate, lo que te iba a decir es que, claro, te escucho hablar y se me está viendo la cabeza que yo en mi familia no viví eso para nada y sin embargo, solo con pertenecer a la iglesia, porque además yo llegué de adolescente, o sea, mi historia es diferente.
Pero no hizo falta que mis padres me dijeran nada, Claro. que ya me lo decían, ¿sabes? Yo Ujú. lo pillé todo de De los la iglesia, líderes de la sí, sí, iglesia. sí. Yo creo Muy que es fuerte. muy generalizado, porque claro, Mm. en casa los padres medios de esa época tampoco hablaban del tema. Sí, no, y que no recuerdo yo que fuera una cosa como muy madre Sí. mía, porque yo qué sé, yo escuché historias como de, nos decían que con la puerta abierta cuando venía mi novio, o tal. Encima es que ocurre, no, igual, no sé si me voy a ir del tema, pero ocurre una cosa en las iglesias que también lo veo mucho, que es, claro, como el sexo solo es para el matrimonio, Mm. pero tú de novios es para el matrimonio también. O sea, tú no puedes, yo hice una vez una charla que la titulé ¿Quieres un café? Sí, quiero. ¿Sabes? Porque es como, tú no puedes tener citas, tú no puedes tontear, o sea, tú con quien quedas ya Sí. estaría. O Es sea, que ya ese es, estaría. O sea, es que este va a ser. Entonces, claro, se genera ahí un horrible porque meten a los adolescentes una presión de tienes 16 años y sientes que no puedes dejar a tu novio porque sientes que es tu marido y que tienes 7 hijos. mm, ¿Sabes? Es como, porque te lo han metido en casa hasta. Entonces, como, madre mía, y si dejamos a los adolescentes, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? claro, ese es el tema. Claro, es que ¿Lo, lo ese era el valoramos? problema. Esa es una de las características de la cultura de la pureza. Nada de Eso, citas, el cortejo el y pedir la corte, mano. Hay que como un pavo, cortejar, no como un pedir pavo real. totalmente. No, no, Sí. había libros traducidos al español que en ciertas, claro, también hay que explicar a quien no entienda esto que mundo evangélico protestante son muchos mundos. Hay Sí, 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 es ciertas verdad. partes en Eso es las que esto no importante. existía, Es verdad. te enseñaba cierta, o sea, siempre ha habido cierta enseñanza en entornos protestantes sobre tener una buena sexualidad, o sea, tener una buena moral Bueno, sexual, por pero lo así de la decirlo. virginidad yo creo que sí que sé en todas las ramas, Sí, ¿no? sí, pero eso Vale. también La porque es cosa es algo que muy sea más social. laxo o Sí, menos laxo, que eso ya es sí, otro tema, sí, pero pero sí, pero claro. es verdad que lo del anillo de la pureza y todo eso no es en todos los contextos. No, no, pues yo eso no lo No vi de hasta que darte yo fui adulta, besos. claro, sí. Lo de no darte besos con el novio yo me enteré cuando, bueno, ya tenía novio desde hacía tiempo. Y claro, te quedas como diciendo, vale. Cuando te dan los Sí. libros para casarte, ¿sabes? Y lees eso Ay, no. y te quedas como, anda, mira, lo que tú dices, de repente empieza la culpabilidad de, he estado pecando. Y no lo sabía, ¿no? No Y aparece en ningún bueno, sitio de la Biblia, pero tú te sientes pecador, es que la sucio. cultura de la pureza en cuanto a abuso sexual también está ahí en los cursos prematrimoniales. Sí, bueno, Así entonces, que para claro, la mujer. el Ujú. tema del abuso sexual, yo no sé si tú lo ves desde ese punto de vista. O sea, el tema es darse cuenta de que esa supresión constante de la anulación de la sexualidad femenina es lo que te acaba causando trauma, por así decirlo, ¿no? Claro, por así decirlo, ¿no? Pues a Por tal así, cual. vale, Sí, vale, sí, sí. para Claro, aclararlo. claro, 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 claro. Yo, Claro, es como, no sé, vamos a poner un ejemplo tonto. Si yo te digo que comer chocolate, bueno, mira, no voy a poner un ejemplo tonto, voy a poner otro ejemplo que no es tonto. El tema de la gordura y de la comida y de todo esto, ¿no? Que está también, la cultura de la dieta está metida absolutamente en nuestro día a día todo el rato, ¿no? mm, No cuentes calorías, cómete esto con no sé cuántas calorías. Operación bikini, venga que llegas tarde, o sea, todo el rato como, claro, tú desde fuera dices, pero vamos a ver, si yo sé que hay cuerpos diferentes, o sea, la teoría no la sabemos todas, sí, si yo sé que hay cuerpos diferentes, yo sé que mi cuerpo no me va a dar más o menos placer dependiendo de si tengo más o menos Michelin, pero está ahí, porque es un trabajo muy bien hecho. Ese es el problema, que no es que tu padre, tu madre o tu pastor te sentara un día, que también, y te dijera, es que esto y lo otro y lo demás allá, es que no hace falta. mm, Es que ya poco a poco te lo van, o sea, desde que pisas una iglesia o desde que naces en una familia cristiana, ese mensaje está ahí. claro, es que por eso De es ver cultura. Eso es. Por eso digo, en vez de poner un ejemplo tonto, voy a poner un ejemplo real, ¿no? Mm, Entonces, claro, desde fuera es muy fácil ver, pero bueno, pero si ya está, pero si ya te has casado, ¿no? Por ejemplo, o mm, si ya has salido de la secta, sí, si ya está. Y es como, no, no, no está, hay que trabajarlo, como cualquier otra cosa, hay que claro. trabajarlo. Y oye, la buena noticia tampoco vamos a,
Quiero decir que mis pacientes se van tan contentas. O sea, que la buena noticia es que se sale de esto y del IKEA, ¿sabes? O sea, Sí, te sale, te sale. Pero hasta que no te das cuenta de que lo estás pasando, porque eso. ese es el tema. Yo creo que también un poco hacer este podcast hoy era decir, oye, ¿te sientes identificada con algo de esto? Puede que estés pasando por este trauma, que lo tengas ahí Pero yo metido. creo que hay muchas mujeres que les está dando así en el ojo. Sí, me identifico con esto y cosas que no estamos hablando, estamos aquí un poco jijijaja hablando ligerito, porque cuando te empiezas a meter en el pozo profundo de Sí, las consecuencias que tiene este tipo de culturas, sí, tela, tela. sí. O sea, ya no es cuestión de que perjudica la salud sexual de las mujeres, que lo hace, Mm. sino que es que justifica delitos. Justifica. Joder, ya lo había apuntado ahora, digo, para meterlo en algún momento. Qué conexión, amiga. Tenemos una conexión aquí, esto se nota, ¿eh? Se nota cuando hay. Eh, era lo que yo había estado haciendo, yo te escribí, ¿no? Te hice un mini esquema el día que dije, yo vamos a hablar de esto, yo hice un mini esquema, entonces empecé a atar cabos con cosas que había estado leyendo y tal. Claro, te das cuenta de que si el modelo de feminidad bíblico que te defienden estas culturas, las mujeres tienen que ser muy aniñadas, tienen, físicamente además siempre se favorece que la mujer no sea grande, sino que sea pequeña de tamaño, ¿no? Como que es lo que siempre te favorecen, ¿no? Cuídate para tu marido, tú tienes que estar guapa, tienes que estar no sé qué, pero el modelo de ser guapa es un modelo muy adolescente, acercarte a la adolescencia, tienes que parecer lo más joven posible. Resulta que eso coincide con el momento en el que empiezan a aparecer las mega iglesias en Estados Unidos sobre todo, y que ese se convierte en el modelo dentro del mundo evangélico de lo sano, de lo bueno, del modelo de éxito de iglesia. Pero esas mega iglesias, sabemos ahora, 20 años después, son un foco para depredadores sexuales, para narcisistas y psicópatas. 100%, 100%. Entonces, juntamos las dos cosas y lo que vemos es que cuanto más se insistía en aquel momento en la cultura de la pureza, cuanto más se insistía en el modelo virginal, más pie se le estaba dando a estos pastores y depredadores para justificar su pedofilia, por así decirlo. Es que no sé si estoy siendo muy bestia. No, no está siendo muy bestia. Pero Pedofilia si eran menores y luego pues siguen sí. con... Claro, pero es un modelo que justifica la agresividad sexual, o sea, que Claro, y justifica no la solo lo violación. justifica, claro, no solo lo justifica, sino que la culpable eres tú, que eso es lo que había apuntado. Sí, sí, sí. No vengas a la iglesia vestida de una determinada manera porque el pastor se puede sentir tentado por tu culpa. Claro. O sea, como, porque hay que cuidarle al pastor. Mm, Entonces, a ver cómo vas vestido. Y esto sí que es un mensaje claro, esto sí que es 100% hacia la mujer, mm. porque hacia el hombre nunca, nunca se ha dicho, oye, no seas tan atractivo, ni me sonrías tanto, ni me cuidas tanto, que me va a hacer pecar, Sí. ¿sabes? O Gilson, los australianos, guapísimos, estupendos, con tirantes, nadie decía, pues como las mujeres, como partimos de la base, la cultura de la pureza parte de la base, que la mujer no tiene deseo sexual, Ujú. pues tú no te vas a calentar, porque joder, tú no sabes de eso. Claro. Claro. Y si Ujú. te llegas a calentar no vas a hacer nada, que eso sí que es cierto, claro, porque en nuestra cultura no entra eso, ¿no? Pero claro, los mensajes de, mira, una de las tantísimas, desgraciadamente, noticias de abuso sexual de pastores a adolescentes en iglesias, lees la noticia, te escandalizas, no sé, entras ahí en incandescencia y lees los comentarios y ya Mm. dices, bueno, pues yo me bajo de la vida y ya Sí. está. Porque los comentarios eran que, bueno, que habría que ver a la niña y Mm. que los siervos están muy expuestos a la tentación del enemigo. Entonces, Sí. claro, si tienes mucho pecho, yo esto creo que lo he contado más veces, no sé si te lo he contado a ti, que yo recuerdo de las primeras, porque yo llegué de adolescente a la iglesia, los primeros contactos que tuve yo con mi líder de jóvenes, que es que esto, cuando lo hablas fuera de la iglesia, el líder de jóvenes suena fatal. Sí, Pero es como un pastor que está ahí solamente encargándose de jóvenes. hay que explicarlo porque es que el líder de suena ya, Sí, suena en fin, mal, pero sí, por llamémoslo eso. así.
pero simplemente era el responsable, Sí. en este caso la responsable. A mí de las primeras cosas que me dijo antes de saber casi mi nombre era que habíamos quedado para ir a Gospel Castellón, que muchísima gente lo conocerá, que es a la playa, y lo primero que me preguntó es si iba a llevar bikini o bañador, a ver qué me ponía. Mm. O sea, eso es una de Bueno. las primeras Y ya os cosas. dejaban ir a la playa, ya era mucho, ¿eh? Sí, sí, tuve suerte. Y luego en otra ocasión, claro, yo tengo pecho, entonces, pues, lógico, ¿no? Tengo Sí. pecho y calor en verano, fíjate qué cosa. Entonces, pues si iba con tirantes me llamaron alguna vez la atención también. Sí, a mí también me llamaron la atención. Fuera ya del entorno de mi iglesia, en mi iglesia no había sus problemas. Tampoco yo Mm, era muy de ponerme ropa rara, bueno, otros mm, temas, ¿no? Pero cuando entrabas en contacto con lo que era el mundo evangélico normal de entonces, yo es que siempre viví un poco aislada, a mí me echaron la bronca por llevar tirantes, claro, es que os ponéis mm. esa ropa y digo, vamos a ver, llevo unos pantalones vaqueros casi debajo de la rodilla, me estás diciendo que te estoy haciendo pecar a ti, es como que quieres que me ponga un burka, corazón, ¿sabes? Y Sí, en claro, realidad. Mm, yo era muy de quejarme y ya tenía una edad también, ¿no? Entonces yo mm, decía, pero Jesús cuando dice lo de si ves a la mujer de tu prójimo y te tienta, no dice, que ella se vista más santa, dice, no, exacto, arráncate tú los ojos. exacto. Pues por algo será. Él no Y culpa a el la... doble mensaje, ¿no? Que luego también, esto lo escucho tantísimo en consulta también. Claro, el mensaje es, bueno, que esto es muy de España también, sé una santa en la calle y una en tu cama, o Ah, sea, en tu pero casa. es que Entonces, claro, pues este es el doble mensaje, ¿no? Es como tienes que parecer pura, virginal, respetuosa con tu marido, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, pero luego en la cama tienes que satisfacerle porque si no se va a querer ir con otra y esto va a ser culpa tuya. Ese mensaje sí, también es abuso sexual, o sea, también está metido dentro de la cultura de la pureza, ¿no? El sí, si tu totalmente. marido se va con otra es porque tú no le tienes atendido. Entonces, fíjate qué contradictorio, ¿no? Al final, muchísimas mujeres acaban, no sé cómo decir, autoprostituyéndose, porque es como, Mm. o lo que yo llamo violaciones consentidas, ¿no? Sí, Es sí, como, no, sí. claro, o sea, Claro, muchas de estas personas, cuando hablas con ellos, dicen, por ejemplo, testimonios normales de gente, pues la primera vez que fui a no sé dónde, hablé con no sé quién, fue la primera vez que escuché lo de la violación dentro del matrimonio. Yo pensaba que esa era la forma normal de tener sexo con tu marido. claro. Claro, te quedas como diciendo, Por eso es importante hija decir mía. estas cosas, ¿no? Que cuando tú estás teniendo una relación sexual sin que, no consintiendo, porque consintiendo, mira, amiga, a mí no me gusta fregar los platos, pero los friego. Eso es Sí, consentir. Yo friego los platos consentidamente, pero no me queda. sí, sí, pero O no, no, sí, te entiendo. claro, pero no puedes tener sexo en plan, bueno, no me apetece mucho, pero no, ¿por qué? Porque, bueno, entre otras cosas, porque si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, corazón, no le hagas eso. Ya, O sea, claro, que siempre lo ponemos como para tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no le des placer, ¿no? Mi amor, al revés. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, trátalo bien, cuídalo, dale placer, ámalo, sí. quiérelo, mímalo, no sé, ¿no? Entonces, esto es súper importante decirlo, ¿vale? Que sí que existen las violaciones dentro del matrimonio, que quizá los hombres tampoco se den cuenta, ¿eh? Que también Claro, te lo porque digo. ellos les han enseñado que eso es lo normal. Eso es, que es como que esto es así, ¿no? Sí, Yo insisto un poco y si no me dice que no, y claro, ellas no son capaces de decir que no, no se han planteado decir que no, han entendido que una relación sexual es cuando el pene se pone erecto y cuando el pene eyacula. Si tú entre medias has pillado algo, enhorabuena, ¿no? Se usa un montón de lubricante. Bueno, esto también es muy cultura de la pureza, muy cultura de la pureza, el que te regalen para la noche de bodas, o sea, en la boda mm. la Biblia y para la noche de bodas el lubricante. Ay, Dios mío, sí. Muy fuerte. Claro, esto era como una gracia, ¿no? Como, pero es como, no, claro, esto es el mensaje de tiene que entrar, te guste a ti o no, pero esto tiene que entrar porque ahora sí vais a tener sexo, ahora ya se ha consumado. Entonces, claro, hay muchas mujeres que sentían muchísimo deseo sexual, esto lo veo, ¿no? Todo el rato. Mm, Mucho deseo sexual antes de mm. que tenía que reprimir y es casarse y decir qué ha pasado. Claro, ha pasado que se ha incorporado la penetración.
Ya está, que eso es lo que Sí, que distingue. todo se ha convertido en eso y que todo lo demás pues ha desaparecido. Exacto, exacto. Entonces, pues no siempre es lo más interesante que hacer en la cama, la verdad. Pero bueno, eso Claro, y pues. al final el coito no deja de ser una práctica sexual que estadísticamente les gusta más a los hombres, porque las mujeres, el 85% de las mujeres no llegan al orgasmo a través de la penetración. Entonces, claro, fíjate qué curioso esto, ¿no? Cómo dentro de la cultura de la pureza, como es un patriarcado puro, se ha puesto Sí, el coito como lo más, porque voy a introducir ahora lo de ser virgen, ¿te parece bien? sí, 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 perfecto, perfecto, sí. Pues que el tema de la virginidad, ¿no? Que es como, ¿qué es ser virgen? Al Mm. final, si lo reducimos, la virginidad, si se refiere a la primera relación sexual, no tiene por qué ser un coito, ¿no? Porque si yo pienso en las primeras veces, ¿no? Pues a lo Mm. mejor te acuerdas de cuando te tocaron la primera vez de manera íntima, cuando sentiste excitación por primera vez, bueno, las primeras experiencias, ¿no? Mm. Sin embargo, se ha reducido el decir soy virgen o no virgen, que lo de virgen bueno, esto lo explicas tú mejor que yo, te lo dejo a ti. Yo lo intento, pero, pero la verdad es que no lo entiendo. pero Dime, dime. se ha reducido a si el pene del hombre ha estado dentro de la vagina de la mujer. De hecho, hay en iglesias que se han comido lo más grande todo el cuerpo y siguen diciendo que son vírgenes, por ponerte un ejemplo, porque Sí. no ha habido. Entonces, claro, qué contradicción, ¿no? Mm. Porque es como si lo que es el sexo real, 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 es malo y luego encima no me gusta, o sea, claro, es que te explota la cabeza. Entonces, la virginidad es un concepto social. Mm. Porque, ¿qué pasa? Si has sentido, tú imagínate que una mujer ha tenido orgasmo, lo ha gozado lo más grande, no sé qué, pero no le has metido un pene. No, pues es virgen. Es virgen. Claro, es un concepto basado en el hombre, no en la mujer. Claro, claro, 100%. De hecho, las lesbianas son vírgenes siempre por esa regla de tres. Bueno, como no existen, pues tampoco pasa No, nada. como no deberían existir, no pasa nada, no. Eso es para otro día, para otro tema. Pero claro, es que ese es el tema. Lo de la virginidad, yo lo asocio también mucho con el tema de, o sea, lo que es la diferencia entre lo que se dice que es el deseo del hombre y lo que se dice que es el deseo de la mujer, lo que es lo normativo dentro de esta cultura, está muy relacionado, esto también lo hablamos el otro día, con el tema de la pornografía, ¿no? Resulta que de repente hay un montón de pastores hablando de que es que hay una, no sé cómo lo decían, como una especie como de epidemia de un montón de hombres enganchados a la pornografía dentro de la iglesia, que no se habla de eso, y están insistiendo un montón en que no hay que hacer no sé qué, pero es que también se culpa a las mujeres de estos entornos de que, claro, es que como no satisfacen a sus maridos, pues ellos, pues claro, tienen que llenar ese deseo por algún lado, pues claro que van a la pornografía. O sea, las mujeres también somos culpables, no solamente de que Todo, los hombres nos engañen, sino de que no, o sea, de todo, de todo. Pero de al mismo todo, de todo. tiempo, No, no, las mujeres somos culpables de todo. tú tienes que vivir con la contradicción esa permanente de que tienes que seguir siendo virginal incluso después de no serlo oficialmente, entre comillas, porque lo que has explicado de la virginidad es súper claro. Pero si tienes que seguir siendo una santa pura, inocente, pero al mismo tiempo tienes que excitar a tu marido. Pero ¿cómo narices lo haces? Es que te vuelves loca. Es como cuando Demi Moore, creo que fue, hace poco que salió que se había operado muchísimo y la criticaron mogollón. Alguna de estas, la verdad es que no tengo Bueno, ni da idea. igual, da Sí. igual. Cualquier mujer, ¿no? Toda la vida criticándote, ay, hija, qué pelos, ay, hija, qué arrugas, ay, hija, qué michelines, ay, hija, adelgaza, ay, hija, no comas como una vikinga, ay, hija, tal, no sé qué, no sé cuánto, estás plana, no sé qué. Ahora me opero, me hago de todo. Anda, qué fuerte, mira qué fea se ha dejado, si es que parecen tontas operándose todo el día. Pues esto es lo mismo, hija. ¿Sabes? Es como no tienes que ser virgen y pura y casta. Pero, hija, es que, claro, si no atiendas a tu marido, como, ¿Cómo lo haces? cortocircuito. Es que es un cortocircuito total, claro, dices, Entonces, tengo ansiedad, ¿por qué será? ¿Por qué ¿por qué será que será? estamos ¿Por todas qué las será? mujeres con ansiedad? ¿Por qué No, no es mi será caso, que, pero que la mayor población de consumidoras de ansiolíticos son mujeres? Pues no entiendo nada, amiga, no yo sé. no veo la relación, ¿no? Es como, pues fíjate. Claro, es que, Y no, es no, por que eso es importante hablar de estas cosas para ver el sistema, porque luego tú ves tu caso, esto me pasa mucho en consulta, ¿no? Que les explico todo el sistema, porque es como que si tú ves solo tu caso, dices, bueno, pues yo al final, no, esta es mi historia, ¿no? Y al final no es tan grave.
en algunos casos, quiero decir, ¿no? Como pues yo nunca tal, o me hablaron así, o yo qué sé, no me siento identificada a lo mejor con tan horrible cultura de la pureza, ¿no? Sí, Pero, querida, que estás en este mundo, en este mundo en general y en el mundo cristiano en concreto. claro. Entonces, es que eso es como decir, pues yo qué sé, como un fumador pasivo, ¿sabes? O sea, es que, ¿cómo no? Si yo no fumo ya, pues igual sí, no lo sabes. Sí. Yo, Mm, yo con lo que más me choqué con todo esto fue esa insistencia en anular el deseo femenino. Porque mm, claro, tú recibes ese mensaje ya del patriarcado en general, o sea, del mundo en mm. general, cuando te metes dentro de la cultura de la pureza en ciertas iglesias ya es extremo, o sea, tú tienes que ser asexual o sí o sí, ¿no? Pero luego está la parte de fuera, o sea, quiero decir, esta es como lo oficial y tú pues te sientes culpable luego también, esa culpa religiosa, ¿no? Porque no lo estás haciendo bien, pero por otro lado hay un montón de mecanismos que suplen esa necesidad de las mujeres de encontrar cierta clase de placer de algún modo, ¿no? O de enfocar su deseo, de enfocar su necesidad de erotismo, porque ya sabes tú que en el matrimonio santo, cristiano y verdadero no lo vas a encontrar. Entonces, por eso yo creo, yo hice la asociación, digo, es que las mujeres están insatisfechas, los hombres también lo están, porque si no, no habría esa obsesión por la pornografía tan bestia. Las mujeres no suelen, te lo pregunté, lo hablamos así un poco, pero tampoco quedó tan así, no suelen ¿El qué? centrarse tanto en la pornografía, no suelen ver tanta pornografía, aunque también, pero está el tema de la literatura, que es lo mío, de la literatura romántica y erótica, que eso es un fenómeno que es impresionante, Ujú, impresionante. Que eso es para hablarlo otro día, porque claro. uno de los libros cristianos más vendidos en los últimos 10 años ha sido una novela romántica cristiana, santificada como cristiana, que es absolutamente horrible, pero las mujeres necesitan sacar esto por algún lado, y entonces surgen todas esta especie como de mercado alternativo. No sé cómo Ujú. explicarlo, no sé si me estoy explicando. Sí. Sí, no, Eh, porque el deseo se construye. Claro, claro, pero que como Entonces, que no puede ser, o sea, quiero decir que por mucho que se insista en que las mujeres tienen que ser muy santas y muy puras y toda su relación con Dios es a través de la sexualidad, no, físicamente es imposible para las mujeres al final. no, claro. Entonces se trae una contradicción Mira, constante. hay algo porque yo quiero que esto sirva, uno, para que quien nos escucha se dé cuenta de todo esto, y dos, para liberar, ¿no? Porque si no, Mm, ojo, qué mal. O sea, porque lo que está haciendo buena parte de la Iglesia es legitimar el abuso sexual a través de la cultura de la pureza. Eso es mm, así. sí, Entonces, claro, el mensaje es como, vale, vamos a la esencia, vamos a la esencia. Estamos diseñadas para ser libres. Entonces, cuando hay algo que te cortocircuita, lo digo porque ante todos estos mensajes bíblicos, y yo muchas veces explico en consulta cuando hablamos de luz de gas, parece que ujú, me voy a ir del tema, pero no. sí, Cuando hablamos de luz de gas y todo esto, que a veces tú puedes sufrir maltrato porque tu opresor tiene un piquito de oro que da gusto escucharle. Y entonces, claro, te acaba liando y parece que tienes razón. Pero bueno, que esto no es nuevo, que las leyes puede ir un inocente a la cárcel porque el otro sabe decir muy bien y defender muy bien, ¿no? claro. Entonces, Mm, esto es importante. Entonces, vamos a la esencia. ¿Cómo te sientes tú con Dios? Has nacido para ser libre, estás diseñada para ser libre. La cabra tira al monte. Entonces, no te encorsetes porque es que no vas a estar cómoda. Y cuando tú sientes opresión y sientes culpa, mira, eso de Dios no viene. Y ya mm, está. Entonces, eso. vamos a ver qué pasa. ¿Sabes? Porque, claro, si nos ponemos con la teología, bueno, que tú eres maravillosa para eso y lo desmontas igual, pero no todas tienen esa capacidad, ¿no? Entonces es como, vale, pero vamos a la esencia. Tienes Mm, un cuerpo diseñado de una manera que, oh, vaya, produce orgasmos. ¿Sabes? ¿Qué cosas, no? ¿Cuál es tu esencia? Tu esencia es ser libre. Entonces vamos a ello. Pero mm, ser libre de verdad, porque luego ahora está el falso empoderamiento, bueno, esto en la iglesia no pasa, ¿no? Pero el falso empoderamiento de acuéstate con cuanta más gente mejor y pruébalo todo, porque eso es, y desnúdate porque eso es, no es como, no, ni te vistas ni te desnudes para los hombres.
¿sabes? O sea, date cuenta que te hace sentir bien en tu piel, que te hace libre, que te hace feliz, que te da paz mental, que al final, ¿no? Que te da equilibrio. Entonces, el deseo se construye. Esto que estabas hablando del porno versus la literatura romántica, por así decirlo. Sí, lo digo porque son dos industrias súper bestias Claro, y que claro, están como por debajo del sistema, ¿no? Pero son dos de las industrias que más dinero mueven, culturales me total, total. refiero. Total. ¿Y cuál es qué es lo que hay a nivel cristiano con esto? Los hombres están muy frustrados porque sienten que tienen sexo aburrido en sus matrimonios y las mujeres están frustradas porque se ponen muchísimo más con un roce de cuello que con una penetración y se quejan de, es que antes cuando éramos novios, como no podía ver esto, pues molaba mucho porque digamos que explorábamos otras vías. Ahora ya no me besa, solo me besa para. Mm. Entonces, claro, esto hay que recolocar, el deseo se construye. Si tú te alimentas, ¿por qué vestimos como vestimos? Y tú ves una foto y sabes que es de los años 2000, porque al final es como, claro, yo me pongo esto porque me gusta, pero ¿por qué me gusta? Pues porque soy hija de mi tiempo, Sí, ¿sabes? O sea, claro. es que es así. Entonces, esto es un poco lo mismo, hablando de otro tema, pero es un poco lo mismo. Es como, claro, si yo erotizo el que me susurren al oído y me agarren como si me fuera a romper, pues me va a poner eso. Y si yo como hombre erotizo que se espatarre y me ponga todo en la cara sin previo aviso, pues eso es lo que me va a poner. Entonces, claro, ahí es como, bueno, pues en lugar de erotizar la violencia psicológica o física, vamos a erotizar el buen trato y a partir de ahí imaginación al poder, porque a veces la gente se piensa que es como, si no veo porno, mi sexo va a ser darme besitos de mariposa con las pestañas, ¿sabes? Pues mira, no, cariño, ¿sabes? El sexo es estupendo y maravilloso, cuanta más imaginación, mejor. Cuanto menos consumas de todo esto, pues mejor. Y ya Claro. está. No, no te calles. Yo quería, hablando de teología, yo quería hablar de una cosa, porque creo que si nos está escuchando gente, que es muy probable que venga de entorno de iglesia, la habrá El escuchado, pero no, el pero. y es hacer un inciso en el tema de lo de lo de por qué es importante desmontar la cultura de la pureza. No solamente, yo creo que lo más importante es porque las mujeres, lo que tú dices, tienen derecho a sentirse libres, los hombres también, pero de ellos hablamos otro día, pero las mujeres tienen derecho a sentirse libres, incluso en su sexualidad, que también es una parte de su imagen de Dios, hablando teológicamente. Exacto, exacto. Y iba a decir otra cosa y se me ha olvidado. En fin, es que estoy Están con viniendo ocho. muchos pensamientos, ¿verdad? Estamos aquí, Y no, boom, boom, boom. yo te iba a Sí. preguntar, que tú alguna vez me has hablado de esto, y es que yo es que con Noah, yo aprovecho aquí para hacerle un halago a mi amiga, que con Noah me quedo muerta cada vez que me cuenta cosas, como, uy, qué interesante esto, cuéntame más. Pero si a mí me pasa igual Eh, contigo, que a veces te escribo, mira lo que ha pasado esto, pero explícamelo, Silvia, por favor, pero ¿esto qué? pero yo quiero que hables acerca de eso, de la figura de la Virgen. ¿Por qué se dice virginidad? Y porque Hombre, lleva un peso implícito a las mujeres, aunque se diga no, pero tienen que llegar los dos virgen. Ya, pero virgen no es San Joseísmo. sí, sí, sí. Hombre, claro, es que, vamos a ver, hablando en términos de especie animal, Ujú, ujú, la mujer siempre se va a saber que el hijo es de la mujer, pero no siempre se va a saber que el hijo es del hombre. Entonces, cuando ujú, surge una forma social de patriarcado, lo que se intenta es imponer la preeminencia de autoridad, de liderazgo, por así decirlo, en términos modernos del hombre por encima del de la mujer. Pero para hacer eso, términos muy básicos de quiénes son de quién son los hijos. Si la mujer se ha ujú. estado yendo con todo el pueblo, pues de quién va a ser el hijo, ¿no? No sé si Claro. me estoy explicando. Sí, 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 El perfectamente. caso es que por eso se impone ese control sobre la sexualidad femenina. Desde el principio, en todo patriarcado siempre hay un control de la sexualidad femenina, pero es por un tema un poco como de supervivencia, de especie, de algo así, de orden, ¿no? De saber que Ujú, hay una legitimidad de ujú, los hijos, sobre todo de la descendencia. El problema es cuando la sociedad va cambiando, el sexo ya no solamente es para la reproducción,
pero tú sigues teniendo esta necesidad de controlar a la mujer porque tú te has acostumbrado a verla desde el principio de los tiempos como un objeto, como algo que te pertenece. Ahora estoy estudiando mucho el tema de las culturas, por ejemplo, la cultura romana, el pater familias, el cabeza de familia, que por ejemplo si luego lees 1 Corintios 11 y te habla de la cabeza, tú tienes que acordarte que está hablando de la cabeza como padre de familia romano, que es otra cosa. Las mujeres eran un objeto más de la casa, un objeto más que pertenecía al marido, no tenían una entidad jurídica propia. Entonces, por Y eso se eso entregaban. Es que el otro día hice la conexión leyendo a Indro Montanelli, que es para el taller, ¿no? De dar la mano, pedir la mano de la mujer. Es como cuando tú vas a comprar un coche y das el dinero en mano, lo das ay, en ay, ay, efectivo. Es la misma expresión. ay, ay, ay. Es la misma Ay. expresión, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que es lo que tú dices, hemos erotizado el hecho de, romantizado el hecho de pedir la mano como algo súper romántico, pero en realidad es una transacción comercial. Te cambio a tu hija por 20 vacas, ¿sabes? Y tú pues sigues ganando. De hecho, hubo una época, hablo de Roma porque ahora estaba leyendo sobre esto, ¿no? En la que los padres tenían derecho a matar a sus hijas recién nacidas porque habían nacido mujeres y no les interesaba. Si ya tenían más de las, porque claro, las mujeres costaban dinero porque tú tenías que, se casaban, tenías que darles una dote. Entonces tener muchas hijas era una ruina para una familia que no tuviera muchos posibles. Entonces, en la objetivización de la mujer, que es un problema teológicamente, es un problema que surge de la caída, no antes de la caída, como dicen quieren los teobros, los machirulos teológicos Los de la iglesia, teoros. se llaman así los teobros. Los pastoros. Sí, sí, sí. No, o sea, el problema de la cosificación de la objetivización, o de convertir a la mujer en un objeto es de después de la caída, teológicamente hablando, ¿no? Y se supone que con el cristianismo, pues lo que hay es una redención de eso, y ahí es donde Jesús insiste un montón, y todo el posterior desarrollo de la vida cristiana, ¿no? De lo que es el Evangelio, el Nuevo Testamento, la igualdad, estamos en igualdad de condiciones, tenemos que someternos unos a otros, no la mujer al hombre, sino unos a otros. Entonces, lo que se ha hecho teológicamente ha sido sustituir esas interpretaciones por otras fundamentalistas que siguen dando alas al patriarcado porque en el fondo todo es una cuestión de poder. Lo que les molesta es que las mujeres tengan derechos, de que puedan hablar, porque, pero molesta en la iglesia y fuera de la iglesia. Hace poco había un chaval que no sé quién es, le falta una patata para el kilo al chaval ese, que salió diciendo que quería inscribirse como mujer para tener más derechos porque ahora los hombres no tenían derechos. Naim, sí. Este hombre, ese que le falta la patata para el kilo porque es que se le ve. Dices, hijo mío, estás más Sí, perdido. ese chico refleja, Claro, refleja todo. O sea, sí, él lo dice en voz alta. claro, Pero... cuando las minorías piden igualdad de derechos, los que están en una situación de privilegio lo perciben como una agresión. Entonces, si tú, alguien te pide, oye, ¿por qué no tenemos los mismos derechos? Tú lo percibes como una agresión, es que estás en una situación de privilegio. ¿Qué es lo que le pasa a todos estos hombres al final? Entonces, por ejemplo, todo este tema de la cultura de la pureza surge de este momento teológico en Estados Unidos, que fue lo que se importó aquí, porque las iglesias que había en España y en Latinoamérica, esto no ha pasado tanto en otros países del mundo, sobre todo en España y Latinoamérica, porque el comercio de la cultura evangélica, los libros, las traducciones, todo eso, era el español porque es la segunda lengua más hablada, entonces era el mercado más grande en el que hacer negocio. Entonces, por eso es tan preeminente en Estados Unidos y en Latinoamérica y en España. Nos llegaba con esta teología, ellos lo que hacen es tomar algunos versículos sueltos, tomar cosas o interpretarlas de otra manera, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha hecho mucha gracia ha sido, creo que es 1 Corintios 11, que es cuando los más conservadores, los más, no sé cómo decirlo, fundamentalistas, patriarcales de la iglesia, ¿no? En Estados Unidos se llaman complementaristas, pero si digo eso en español nadie lo va a entender. Dicen, por ejemplo, en 1 Corintios 11 habla de los dones espirituales dentro de la iglesia, entonces esta gente no, los dones ya no existen. La iglesia se tiene que organizar de otra manera, los dones existen, perfecto. Entonces, hay que leer esto, entonces insisten. El comentario bíblico, ¿no? Hay que leer esto en su contexto, porque esto es un momento histórico, y no sé qué. Entonces, en medio hay un pasaje, un versículo que dice las mujeres deben someterse a los maridos porque son la cabeza del hogar y tal. Y de repente eso no es contextual, solo ese versículo en medio de todo el pasaje. Eso es universal para siempre, jamás. Las mujeres se tienen que someter, sea donde sea, la cultura que sea, para siempre. Y ya estaría. Os está fallando la argumentación, no sé si os estáis dando cuenta de que estáis perdiendo aceite por aquí. O sea, vamos a ver. Sí, no, a Esto mí me no ha se pasado en muchas sostiene. conversaciones
ya o sea, cara a cara, en plan, en petit comité con pastores bueno, en algún momento vamos a atajar el tema de la virginidad porque estamos viendo que no, Mm. que esto no funciona, que no es real, que la gente sufre muchísimo, que condenamos muchísimo a la gente y que es que esto no hay por dónde cogerlo, Mm. porque ya no nos casamos a los 13 años. O sea, aparte de que pudiésemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero dentro del Sí, contexto, dentro de tal, en plan, venga, aceptamos barco, pero vamos a hablar del barco. O sea, es como, no, o sea, no. Y es como sí, bueno, o sea, es como, no, es que no quiero abrir este melón porque tengo a la gente muy controladita y por el miedo, también muchas familias reproduciendo este modelo, entendiendo que están protegiendo a su descendencia querida, ¿no? En plan, no, no, yo voy a darme este mensaje porque no va a ser que se vaya por ahí acostado con gente, porque tenemos una asociación, o sea, no dices no va a ser que vaya disfrutando de su cuerpo, no, 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 tenemos una asociación vamos, estrecha, estrecha, estrecha de sexo, pecado, mal, totalmente, sí. sufrimiento. ¿Sabes? Y es Claro, como, ostras, tenemos que hablar aquí unas cositas porque esta asociación está mal hecha. Que tú expliques que se proteja el cuerpo, el alma, la emoción. Claro, si yo estoy todo el día con dando la vara con esto, por supuesto. Por supuesto, siempre te digo lo de conócete, quiérete y luego ya si te apetece, que tampoco hace falta si no quieres, compártete. Pero claro, es como, no, 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 la asociación es sexo, pecado y para quien no sepa, pues pecado, sufrimiento, mal, Dios se enfada y todo claro. mal. O sea, y claro, Sí, está muy metido. Una vez escuché a un pastor que no voy a dar más datos porque es que si no se va a saber quién es y tampoco es cuestión. Pero estábamos en un viaje, en un país lejano, y decía, yo creo que aquí vienen tantos hombres. Me dijo, ¿eh? Yo me quedé mirando y me dije, voy a respirar antes de contestarte. Yo creo que vienen tantos hombres a consumir prostitución aquí porque las mujeres son muy dulces, no como en Occidente. O sea, yo no es que no sabía ni por dónde cogerlo, porque es como, claro, me estás diciendo que es que vienen a que les cuiden, ¿no? Porque pobrecitos necesitan mujeres suaves, ¿no, mi amor? Es porque, bueno, sí, le contesté obviamente, no con todo mm, el cabreo que tenía, respiré y contesté, es como, no, es porque tú pagas y una mujer se te somete y es lo que tristemente está muy metido en la cultura de los hombres. mm, No, o sea, y como que el mensaje era, a ver si aprendéis vosotras occidentales mm. a esta sumisión. Y era un pastor. O sea, él Sí. lo decía como, no, no, o sea, a ver, esto está mal, pero, ¿sabes? Es como, Claro, wow. nosotros hablamos desde la iglesia de la cultura de la pureza, pero tiene muchísimas conexiones con lo que fuera de la iglesia, el entorno social se llama la Claro, cultura de la violación. claro, 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 Totalmente. claro. La justificación de que como las mujeres no quieren tener sexo, pues hay que obligarlas, engañarlas, someterlas. Sí, Pues igual que el dentro de la machismo, iglesia se le dice, pues esto es lo que Dios claro, dice, pues y ya porque es la está. autoridad, pero fuera se utilizan otras técnicas. Es lo En mismo. vez de la falacia de la biología, ¿no? De que las Mm. mujeres biológicamente pon aquí lo que te dé la gana, Sí, pues, pues el Dios dice, y como Dios dice, pues ya estaría. claro, sí, sí, pero en el fondo es lo mismo y es ese sometimiento, ¿no? El Exacto. sometimiento teológico hay mucho y es importante hablar de eso, pero tampoco nos podemos meter aquí a hablar muchísimo de esto Otro día. porque no, para otro día. Pero sí he escuchado a lo largo de esta semana, que yo también puse información de que íbamos a hablar tú y yo, un montón de gente compartiendo la idea de las burradas que les han dicho de que si tú como mujer, pero eso solamente se lo decían a las mujeres, a los tíos no. O sea, Ujú. a los chicos adolescentes, lo que tú dices, se queda embarazada una pareja de adolescentes en la iglesia y la única a la que echan la bronca es a la mujer. Porque el chaval está haciendo Sí. lo que hacen los chavales, los chicos son así. Los chicos van pues a donde puedan Exacto. meterla. Porque tienes que ser tú la que ponga el límite. Esto no lo hemos hablado también. Sí, Es ella la que le dicen, es que él es un hombre, no se puede controlar. claro. Ya legitimando una vez Sí. más lo mismo, ¿no? Y entonces eres tú la que tienes que parar los pies. Mm, Entonces, claro, si no sientes deseo sexual, porque esto es otra, ¿no? Hay, mm. hay mujeres que como que han dicho, no, no, yo lo supe parar todo, claro, porque tú no sentías deseo sexual, mi amor. O sea, porque ya estabas tan castrada que Sí, ya no sentías ni deseo sexual. Pero la que sí que siente deseo sexual,
la culpa es como, no, es que no pude pararlo, ¿no? O lo paro, pero me voy fatal. Sí, 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 no, claro, y es un problemón, la culpa siempre es de ella. Pero a tenor de todo esto está el tema de las explicaciones que les daban, y de parte de pastores sobre todo, explicando que, pues, utilizando un montón de ejemplos de que si tú pierdes la virginidad, ¿no? Eso sí, Sí, me entonces encanta ya, eso, ¿eh? Perder la virginidad. Como, uy, ¿dónde habré dejado la ¿dónde la he dejado? virginidad? Pero como que ya eres como un chicle usado, como una hoja sin pétalos, como que ya te has arruinado como mujer, ¿no? Y ese es el Sí. mensaje que se recibe, sentenciado, validado, sellado con versículo bíblico para aprobado por la autoridad religiosa competente. Ay, tal cual. Y ¿Tú no claro, te es un... acuerdas de estas explicaciones que iban rompiendo cachitos o pegaban dos folios y los separaban? Y entonces, claro, si tú pegas con cola dos folios, pues al separarlo, pues fíjate, pues decía, ¿ves? Ya está roto. O lo mejor que yo he visto, por favor que no sé, la gente puede escribir aquí comentarios, por favor que nos cuenten cómo lo explicaban en su iglesia, porque es que Sí, es que yo hay esta muchísimos conversación la he ejemplos, tenido, cada cual es más yo esta horrible. conversación la he tenido alguna vez con amigas y es que llorando de la risa. O sea, lo mejor que yo he visto, amiga, es lo de juntar carne de cerdo con carne de ternera, carne picada, te lo prometo, y decir, ¿ves? Ahora ya no se puede separar. Eso es lo más grande que yo Pero he la visto. idea de eso es decir, eso era un poco con el... Espérate porque estoy intentando encontrarle la lógica, me está costando mucho. Que una vez que te has juntado, Lo de una como, sola carne, ¿no? claro, lo de una sola Vale, carne, vale. nunca mejor dicho, o sea, es que me pareció. eh, y como dice Luis Miguel, en tu piel llevas ya sabor a mí. O sea, pues ya Sí. estaría, ya, o sea, ya está. Ya, tú ya una vez que te has juntado, has tenido sexo con alguien, es como si hubieras hecho, no sé, como cuando en Ghost se le mete el fantasma a la Guppy, ¿sabes? Por lo Sí, sí, es algo así, claro, claro, ese es también el argumento por el que, ese es otro tema, las mujeres, incluso las que están sufriendo maltrato de sus maridos, no se pueden separar, porque claro, es que sois una sola carne y luego ya, pues claro, y te omites la oda maravillosa a la soltería que te hace Pablo en medio de una carta, no sé si es Corintios, maravillosa, en la que dice, si podéis estar solteros vais a estar igual de bien, no, porque tú tienes que estar pero casada y tú no. tienes que estar con hijos y tú tienes que estar con tu marido. Ahora ha salido hace poco la noticia de que hace muchos años, pero era una costumbre en la iglesia del John MacArthur, una mujer se descubrió que su marido estaba maltratando a los hijos, pero dándoles palizas y cosas muy bestias que no han querido ni contar de lo terribles que son Ay, y pagándola a ella. Entonces ella se separó y fue al pastor a decirle, oye, necesito ayuda porque esto es un tema grave. Y le echaron la culpa a ella por querer separarse. A muy los bien. 2 años le dijeron, no, es que el hombre está arrepentido. A los 2 años se descubrió que ese hombre era un violador de niños del barrio. Ay, Sí, sí. Pero la mujer fue la que pecó por separarse de su marido, claro, por no querer claro, estar casada con él, porque era ella la que tenía que redimirle a él, claro. ¿sabes? Sí. Fíjate, se me está yendo una cosa a la cabeza, no sé si tú estás de acuerdo, o si lo he observado yo y es un sesgo mío y no es así. A ver, ¿qué opinas? Me estoy dando cuenta que con el paso de los años, como que antes, si te divorciabas, no te podías volver a casar y en muchos sitios se veía como pecadísimo Sí, lo de las segundas nupcias. sí. Sin embargo, eh, como que con el paso de los años han visto que eso no sostiene el sistema que quieren sostener y entonces es como, bueno, ahora sí. Si Sí, te claro, divorcias, claro. quédate en la iglesia hasta que te encuentres con otro divorciado y os casáis. Claro, es que todo eso ha ido Esto puede ser. cambiando. Vale, Claro, sí, sí, vale. todo eso ha ido cambiando porque no está basado en nada teológico, no está basado en No, una no, verdad claro, por bíblica. eso. Es como, ostras, que se me cae el chiringuito. No, no, espera. Que sí, que os podéis Que sí. casar, os podéis casar, que sí. Que os podéis casar para que no te vaya, para que no te vayas, porque claro, muchas mujeres en estos modelos de Mm. matrimonio, muchísimas mujeres, si consiguen, por lo que sea, salir de ahí, es como, si me vas a volver tú a mí a pillar, ya sí eso. O sea, Hay un fenómeno que está muy relacionado con esto y es que la cultura de la pureza se está superando, pero el trauma lo tenemos todas las mujeres de nuestra generación.
esto lo vamos a llevar. Entonces, tenemos que hablar de esto porque es un trauma que llevamos y tenemos que hablar de esto porque de una manera o de otra todas hemos sufrido ese abuso sexual y hay que decirlo Exacto. como es. En mayor, menor medida, más heavy, menos heavy, pero Se ha ido sí. cambiando la norma, la supuesta doctrina, por eso, porque iba cambiando la sociedad. Entonces, al principio era pecadísimo divorciarse, luego se aprobó la ley del divorcio, pues entonces ya no es pecado, ¿sabes? Claro. Porque vas viendo que es Ahora más o sí que me menos he normal. saltado ese paso, es verdad. Sí, sí, o sea, pero no es porque el divorcio esté mal o esté bien, es porque la sociedad va cambiando y tú te vas adaptando con ella, que hasta cierto punto eso tiene sentido, pero si lo utilizas para controlar a la gente está mal. Hay un Eso te iba a fenómeno que decir. está pasando con las mujeres de esta generación que han sufrido la cultura de la pureza y es que está demostrado y se está estudiando y no saben por qué, los expertos no saben por qué las mujeres se están yendo de la iglesia. Se divorcian o incluso sin Ay, me llegar a encantó cuando divorciarse. te leí eso. Ay, claro, claro, Se claro, están yendo a claro. la iglesia, es que nadie sabe por qué. O sea, ¿qué fenómeno está pasando aquí para que esto ocurra? Y yo diciendo, no, ¿Qué es les, que de pa- qué verdad. le- qué les pasa? ¿Qué les pasa? Una mujer que se da cuenta de esto, de que lleva toda su vida sufriendo un abuso espiritual, abuso sexual de muchas clases, De poder. forzando, y luego cuando se dan cuenta de esto dicen, mira, a mí no me volvéis a pillar en estas, adiós, muy buenas. Ay, es que no sabemos por qué se están yendo de la iglesia. Misterio, misterio misterioso, nunca ha cuarto milenio. No sabemos por qué puede ser. O sea, Me imagino ya todos los pastores reunidos. ¿Qué pasa? claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de No estas las hemos agarrado iglesias, fuerte. es que muchas de estas iglesias, los únicos que se sienten cómodos en ellas son los hombres que necesitan que les sigan justificando el patriarcado, porque es su sitio Exacto. donde se sienten cómodos. Las mujeres, en cuanto saben huir, pueden huir de eso, no vuelven, no Claro, sin es que mirar atrás. ni las mujeres ni ningún hombre que no cumpla Claro, lo obviamente. mismo. Entonces, Eso por un lado, ¿no? Y luego por otro lado estaba el hecho, había otra cosa y se me ha ido la olla porque es que son muchas cosas esto, madre mía. exacto, porque tenemos muchos pensamientos. Oh, pero es que están, o sea, yo he dicho, esto está asociado con esto, ahora se me ha ido, pero bueno. Y no Bueno, estoy apuntando cosas y es lo que me pasa, pero que a nivel de iglesia sí, claro que va cambiando, irá cambiando. O sea, hay cosas que tienen que cambiar porque nunca tenían que haber sido así. Hay teologías que es que nunca tenían que haber surgido. La teología de la cultura de la pureza nunca tenía que haber surgido porque era un problema político que se nos impuso desde fuera. Nosotros teníamos ya. que haber tenido espacio suficiente, me refiero a los que somos cristianos hasta cierto punto, bueno, esto suena muy mal, pero me entendéis, pero teníamos que haber tenido espacio de desarrollar todo esto en nuestro contexto social y encontrar verdades, pues lo que tú dices, se puede hablar de huir de la promiscuidad, de que la promiscuidad exagerada no está bien, ¿no? Se pueden explicar los conceptos bíblicos de lo de ser una sola carne, del matrimonio, todo esto se puede explicar de muchas maneras en las que se sigue honrando la fe cristiana sin necesidad de estar sometido al patriarcado. O sea, hay maneras, de hecho hay muchas teologías feministas ahora que están haciendo ese esfuerzo, pero claro, se está haciendo tarde, se está haciendo como un apaño para solventar el trauma enorme que están cargando un montón de mujeres. Ah, lo otro que iba a decir, se me ha ocurrido. El otro fenómeno es el de muchas parejas que se están divorciando porque se casaron, porque tenían que casarse, porque si querían tener sexo se tenían que casar, tuvieron hijos enseguida y ahora los hijos son adolescentes y resulta que no tienen nada en común. O sea, ya solo quedan ellos dos porque los hijos ya pues, van por su cuenta y solo queda la pareja y yo no sabes la cantidad de gente que estoy viendo que nunca han trabajado en su relación de pareja, siendo la perfectísimo matrimonio, familia cristiana ejemplar, maravilloso, los que todos deberíamos imitar, que en cuanto los hijos se hacen un poco adolescentes y se van de casa, esa pareja es que no son capaces de vivir juntos. Y la de divorcios que estoy viendo con respecto a eso, porque claro, ya están llegando a este momento. A ver, es que es meterte en un corsé, en meterte en una estructura rígida y el ser humano y la vida es de todo menos rígido. O sea, entonces, claro, en cuanto hay un sistema, un modelo, claro, esa es otra. Lo del modelo relacional, solo se permite dentro de la iglesia tener un modelo, un único modelo relacional, ¿no? Que es, te conoces joven, te casas joven y sin haberte tocado un pelo, tienes hijos, al ser posible niño y niña, no sé Lo más pronto posible, además, lo porque más si pronto no se te pasa el posible, arroz. y luego ya eres feliz el resto de tu vida. A Y veces pasa, a tienes, veces funciona.
Eso es lo que iba a decir, Noa, que ¿cuál es el problema? Que las personas y las relaciones, porque ya no solo son las personas, sino que yo relacionándome con A o con B, pues también surgen cosas diferentes, ¿no? Las relaciones y las personas somos muy diversas, muchísimo. Entonces, ¿significa que este modelo que yo acabo de explicar no sea válido? No, significa que es válido para un porcentaje de personas y un porcentaje de relación. Yo creo que hay parejas de dos heterosexuales felices que llevaron este modelo y que se morirán de ancianitos enamoradísimos. Claro, pues es que en esta vida hay de todo. O sea, quiero decir, Sí. ahora que eso sea el modelo mayor, el que más le valga a todo el mundo, lo siento, no. No, porque Escuchan, muchos se ¿no? han casado. Venir. ¿Escuchan los tambores con antorchas? Ay, Viniendo. no, yo estaba escuchando a mi gato y le estaba diciendo, Viniendo a mi cállate, que me casa. sales en el podcast, gato. A ti te salen los tambores y a mí aparecen los gatos. No se escucha, menos mal. Aquí, pues, no sé si se habrán escuchado antes las campanas, porque esto también es una locura. Ay, en Yo fin, creo que es vienen a un... quemarme, en realidad. Yo estoy pensando eso, digo, madre mía, los comentarios que vamos a recibir. No me voy a meter No, a mi lado, ya te lo digo. ahí hay mucho que hablar porque, claro, es que hay muchos temas, modelos de familia bíblicos, el modelo este de relación, el hecho de que las parejas se casan y parece que ya la boda es el final, cuando la boda es el comienzo de una relación que tú tienes que seguir trabajando y que eso tú tienes ahí experiencia, luego lo hablamos en la sección del La, Patreon, vi- esto lo dejamos para la- mecenas. la vida adulta. Sí, pero bueno, para terminar un poco, porque en algún momento tenemos que cortar esto, porque si no nos vamos a quedar aquí haciendo la serie. Yo quería terminar con algo un poco positivo, en plan, consejos rápidos para una sexualidad sana, estés donde estés. Estés medio separándote de tu marido cristiano porque estás harto de él, o porque ha habido maltrato, o porque de repente te has dado cuenta de que eres una hija de la cultura de la pureza y has estado anulando tu sexualidad toda tu vida y tú no eres nada sexual. Y ya está bien, y date cuenta, amiga. Amiga, date cuenta. Sí, pues mira, más que consejos prácticos, que bueno, no sé si me saldrían, Sí, pero quiero, o sea, como una reflexión, como un pensamiento, como un allí donde nadie puede llegar, solo tú, ¿sabes? En sí. plan, ¿tú crees que Dios quiere que estés sufriendo así? Mm. ¿Tú crees ostras, que la vida, al menos en esta tierra, que sepamos 100% es una? Eh, ¿Tú crees que estás honrando tu cuerpo, haciéndolo sufrir? Que no lo digo para hacer doble victimización, ni mucho menos, ¿eh? Sino simplemente para llevar a la reflexión de, Que te espera un mereces ser momento, feliz. claro, claro, o sea, no, pero vamos a ver, ¿tú crees que esto es lo que Dios tiene para ti? No. Mm. Te puedes equivocar, mira, tienes derecho a equivocarte, que esto es algo que a veces es como, no, ya está, ya me he casado, ya estaría, no, mira, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho no a equivocarnos solo, sino a cambiar, a Mm. evolucionar, a crecer. Mm, Mi madre tiene una frase grandísima que la digo mucho también, que es que la iglesia no te quite la libertad que te ha dado Jesús. Me parece Me parece muy sabio eso. Vamos a Flor ponerlo ahí Martínez. Eso me lo ha dicho ella a mí alguna vez. Entonces es como, mira, ya más allá de la argumentación que podamos tener, de la argumentación teológica o del trabajo terapéutico, como esto es, lo va a escuchar gente cristiana mayoritariamente, vamos a lo espiritual. ¿Tú crees que tu esencia es de estar sometida, de estar llorando, de estar reprimida? Yo creo que no. Ay, Mm. no. Ahí lo dejamos porque es que tienes toda la razón. Ya hablaremos más de esto, porque va a salir un montón de comentarios y de gente contándonos cosas y hace Genial. falta hablar de esto, mucha falta, porque lo que yo me he dado cuenta es que tenemos el trauma metido dentro sin habernos dado cuenta. Yo no viví especialmente la cultura de la pureza, especialmente, y aún así Claro, por eso, claro, individualmente, ¿no? Ujú. individualmente, y aún así yo soy consciente de que de vez en cuando tengo cosas de, ostras, esto me pasaba a mí, lo tenía completamente olvidado. Y yo siento que Y estoy bastante bien. normalizado. Sí, Ujú. sí, sí, y el esfuerzo que he tenido que hacer yo a lo largo de los años para superar algunas cosas, muchas de ellas tienen que ver con este tema.
Me ha pasado a mí que no lo he vivido de una manera muy intensa, pues imagínate quién haya estado ahí metido al 200%. Es que acabas loquísimo. Acabas, pues como decíamos al principio, con un trauma serio que no sabes reconocer, que te está amargando, que te está generando ansiedad, pero como es una cosa también religiosa, si vas a un psicólogo, un terapeuta, no lo vas a hablar, porque dices no va a entender la doctrina de mi iglesia. Y nivel porque sientes que estás pecando tú Claro. si confiesas. A mí me ha venido gente a consulta diciendo es que he estado con otros terapeutas cristianos o no cristianos, pero por ambas razones, como el conflicto tuyo es tan grande, el no he querido contar todo porque todo lo que me pasa lo iba a achacar a mi fe, por ejemplo, en el caso de no ser cristianos. Y en el caso de ser cristianos, él no me ha atrevido a confesar, es la palabra que usan, cómo me siento, porque, claro, van a sentir que estoy alejada de todo. Entonces, claro, es que es un berenjenal. Pues el tema es que nuestro consejo final es habladlo, daos cuenta Sí. y sed conscientes que tenéis derecho a ser felices y libres. Exacto. Básicamente. Qué bonito. Qué bonito. Sí, tenemos todo el derecho. Pues claro, Ale. es maravilloso. Ay, si es que luego, luego me da rabia, por eso insisto tanto en, pero por favor, vamos a hacer algo con esto. Porque luego cuando sales de todo eso dices, ay, pero si es que la vida es muy guay. Es maravilloso. Con sus cosas, pero hablando de este tema concreto, me refiero, sí, ¿no? sí. Y de, ay, qué mochila me he quitado y qué felicidad sexual más guay. Ahí es el tema, que cuando te dejan de controlar la sexualidad, te dejan de controlar como persona y entonces pues pasan cosas buenas Oye, para ti. Cosas. Sí, sí, sí. Ay, pues nada, vamos a dejarlo aquí y Muy ya, bien. si queréis que sigamos hablando, pues eso, dadle like y poner comentarios, que nos enteremos. Eso. Pues muchas gracias, Muy bien. Silvia. Gracias a ti. Pues Muchas vale, veces. vamos Un hablando. besazo. Hasta luego. Chao, chao, chao.